¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Como consecuencia de la crisis económica, la mayoría de los venezolanos están compartiendo una misma visión acerca de la economía del país y se están moviendo desde los extremos hacia una síntesis. No solo en Venezuela hay cambios sociales y culturales. Las protestas son globales, sacuden a todas las sociedades del planeta y cambian el signo de estos tiempos de manera inevitable y profunda. Las mayorías marchan en las calles reclamando igualdad de cara a la ley y equidad en términos económicos. También exigen inclusión, dignidad y participación, orden y eficiencia. Frente a las tentativas de desideologizar el debate público durante la etapa de instauración del neoliberalismo, actualmente hay una vuelta al Estado, la ideología y la política. Igualmente, los ciudadanos se enfrentan al neoliberalismo y plantean que el progreso no siga abriendo la brecha social cada vez más honda entre ricos y pobres, sino que el desarrollo, además de económico, debe ser también social y humano. Más que una crisis económica, el mundo atraviesa por una crisis política que va más allá de una crisis institucional. Es tiempo de negociaciones, acuerdos y transformaciones para que un Estado fuerte pueda administrar eficientemente las contradicciones de una sociedad. Pero también hace falta una transformación de las élites, presionadas y alimentadas por las movilizaciones sociales y el ascenso de gobiernos progresistas. Toda revolución genera nuevas élites necesarias para impulsar los cambios. 87% de los venezolanos está de acuerdo con que lo mejor para Venezuela es un modelo económico mixto, donde existan diversas formas de propiedad, empresas del Estado, empresas privadas y empresas de propiedad social. 63% está de acuerdo con que la economía de un país debe conducirla el Estado y no la empresa privada. 88% está de acuerdo con que el gobierno debe promover la inversión privada nacional e internacional. De la misma manera, la mayoría de los venezolanos considera necesario un mayor compromiso social por parte de las empresas privadas. En Venezuela, la característica clave de este proceso es que los chavistas están aceptando que el Estado por sí solo no puede, y los opositores están entendiendo que la empresa privada por sí sola no puede ni debe. Tampoco es posible el desarrollo de las fuerzas productivas y el crecimiento sostenido de la economía sin una participación crucial del emprendimiento privado. El socialismo se construye también con capitalistas. Para analizar el rumbo de la revolución en el marco de la celebración de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992, he invitado a uno de sus protagonistas, Adán Chávez Frías, miembro de la Dirección Nacional del PSUV y nuestro embajador en Cuba. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Adán Chávez, profesor universitario, vicepresidente de Asuntos Internacionales del PSUV y miembro de la Dirección Nacional del PSUV. Actualmente es embajador en Cuba. Bienvenido, Adán. Gracias por visitarnos. Tenías tiempo que no visitabas Globovisión. Varios años, sí. Pronto se cumplen 28 años de la rebelión militar del 4 de febrero. Eso
tuvo un impacto histórico extraordinario, determinante, definitivo sobre la evolución política, social del país. Yo creo que hay que comenzar recordando al comandante Chávez. Él siempre lo decía y creo que tenemos bastantes argumentos para sustentar eso, que el 4 de febrero dividió la historia del país en dos, antes del 4 de febrero y después del 4 de febrero. Esa rebelión se gestó sin ninguna duda en los cuarteles, ¿verdad? Ese es un elemento importante de seguir destacando, claro. Porque, bueno, allí se formó el liderazgo de Chávez. Bueno, y Chávez no solo, junto con una cantidad importante de compañeros allí, fundamentalmente en el ejército, pero también con algunas ramificaciones en la aviación, en la Guardia Nacional, en la Armada, un poco menos, pero digamos que en todo lo que era en aquel momento, como los llamaban, las Fuerzas Armadas venezolanas, en los diferentes componentes habían contactos, ramificaciones, pero el núcleo fundamental estaba en el ejército y uno de los dirigentes allí era Chávez desde los primeros momentos. Entonces, de allí surge esa rebelión. Pues. ¿Los civiles tuvieron alguna participación? Algunos contactos civiles, sí, importantes. Yo tengo que decirlo con mucha humildad, jugué un papel en esos contactos porque yo estaba militando en esa época en el Partido de la Revolución Venezolana, en el PRB. Y bueno, pues Hugo y yo siempre con mucho contacto, una gran relación familiar inicialmente, por supuesto, y prácticamente compartíamos todo. Entonces yo le comentaba qué era lo que estábamos debatiendo en el PRB en aquel momento, y efectivamente era una línea importante, estratégica de discusión en ese partido, era la necesidad de organizar un movimiento cívico-militar para poder tener verdaderas opciones de poder en el país, o sea, para que la izquierda pudiese tener la opción de poder necesaria para lograr los cambios que se estaban planteando, para lograr los objetivos planteados en un movimiento de izquierda, ¿no? Y yo me encargué directamente de hacer el enlace de Chávez con Douglas Bravo. Y allí se inició esa conexión con esa parte del mundo civil, pero también él mismo y otros de los compañeros tenían contacto directo con la causa R de aquella época, la causa R buena, la causa R de Alfredo Maneiro, ¿verdad? Y con algunas organizaciones estudiantiles de aquí de la Universidad de Carabobo, porque en esa época él hacía su vida militar en Maracay, fundamentalmente en la capital del estado Aragua, de tal manera que sí se logró en esos años un movimiento cívico-militar, que es la génesis de ese movimiento cívico-militar que tenemos hoy día con tanta fuerza. Pero fue fundamentalmente un evento militar. Fundamentalmente, porque incluso fue parte de los errores, o digamos de las debilidades de aquellos momentos. Hubo algunos de esos dirigentes del ámbito civil que se comprometieron para el día de la rebelión salir a la calle con una buena cantidad de gente, de militantes de esos partidos, apoyando a la rebelión militar. Eso no sucedió, o sucedió muy poco, muy débilmente, ¿no? ¿Cuáles fueron las banderas que impulsaron esa rebelión militar? Porque evidentemente no fue una rebelión por el socialismo. No, efectivamente fue, fíjate, Chávez después lo decía y está en los documentos originarios también, el árbol de las tres raíces. Es un movimiento y por eso se identificó inmediatamente cuando una vez que fracasa la insurrección y los segundos que estuvo Chávez ante los medios de comunicación, él ahí lo define inmediatamente, pues un movimiento bolivariano, ¿verdad? Y asumió la responsabilidad del hecho. Y algo bien importante también de considerar, porque el pueblo venezolano estaba acostumbrado aquí era a lo contrario, que aquí nadie era responsable de nada, ¿no? Entonces Chávez asume la responsabilidad y lo define, es un movimiento bolivariano, es decir que la sustancia de eso es el rescate de la patria, ¿verdad? La lucha por la libertad y la soberanía del pueblo, fundamentalmente, ¿no? Teniendo en cuenta los principios de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez y de Ezequiel Zamora. Entonces, ahí está la sustancia pues, estratégica del movimiento bolivariano que llevó a esa insurgencia del 4 de febrero del 92. El comandante Chávez llega a las Fuerzas Armadas aspirando a ser pelotero, beisbolista, ¿no? Así es.
no se plantea ingresar a las Fuerzas Armadas para desempeñar un rol político. ¿Cómo se convierte Hugo Chávez en un líder político? Fíjate que... Un dirigente político. Sí, ahí hay varias circunstancias, ¿no? Incluso él mismo decía, lo resalta mucho en el libro de Ramonet, que es producto de una larga entrevista que él le hizo en diferentes oportunidades durante varios años. Él insiste en varios momentos, ¿no? De paso les recomiendo la lectura de ese libro, que es muy importante para conocer de mano directa, porque es Chávez haciendo su propio cuento de esa Mi Primera Vida, como se llama el libro, que es prácticamente desde que Chávez nace hasta que asume la presidencia de la República por vez primera, ¿no? Él allí insiste en varios momentos que él sintió durante toda su vida, que en ciertos momentos, en etapas decisivas o en momentos decisivos de su vida, que había como una mano invisible que conspiraba para que él siguiera el rumbo, que así como un destino, él creía mucho en eso, ¿no? Como que él estaba destinado a seguir un determinado camino, y entonces había una mano invisible, digamos, que conspiraba, decía él, para que él siguiera por ese camino. Entonces hay varias circunstancias, como tú dices, fíjate, él en ningún momento ingresó a la Fuerza Armada, como dijeron en su momento, siendo militante de un partido de izquierda, que era parte de un plan, de eso. No, nada. Él ingresó realmente, como tú lo acabas de recordar, pensando en que era una vía, la Academia Militar, para, estando aquí en Caracas, ingresar al béisbol profesional. Pero entonces, en esas circunstancias, él mismo también lo relata, que 3 meses después, que es poco tiempo, y fueron 3 meses de intensa formación física y académica, porque recordemos que son los 3 meses de septiembre a diciembre que el pensum de la Academia Militar de Venezuela tiene previsto como un periodo de prueba. Y entonces allí son meses muy intensos de estudio, de formación física, y al término de esos 3 meses les hacen una prueba digamos, final de ese lapso. Para ver si continúa. Y el que la prueba continúa y el que no, se tiene que ir. Él dice que cuando terminó esos 3 meses y entonces aprobó el curso, digamos, y le entregan la daga de cadete, en ese momento él se dio cuenta que efectivamente había nacido para soldado. Incluso lo dice así: yo ahí en la Academia Militar y en esos días sentí que volví a nacer. Él decía en varias oportunidades, también lo resaltó, uno tiene que tener en cuenta que puede nacer varias veces, ¿verdad? Entonces es una concepción también filosófica de la vida, ¿no? Nació el militar. ¿En qué momento nace el político en los cuarteles? Exacto. Entonces él se dio cuenta que nació para ser soldado primero y se olvidó del pelotero. Nació el militar. Luego entonces viene todo ese periodo, circunstancias importantes de considerar para eso, que Chávez, junto con los muchachos que ingresaron en ese momento, fueron los primeros bachilleres que ingresaron a la Academia Militar de Venezuela. Ahí ese año hubo un cambio en el pensum y en la concepción de la Academia Militar, por tanto, fueron los primeros bachilleres, y el pensum llevó a una formación tal que ellos egresaban como licenciados en artes militares. Exacto. Entonces él mismo relata, ahí en el libro de Ramonet lo dice muy claro, cómo él tuvo la fortuna de tener con ese cambio de pensum una cantidad de profesores, tanto militares como civiles, de un alto nivel académico, de alguna manera de pensamiento progresista, que los llevaban a él, no solo a él, a todos los muchachos que estaban allí, no solo a estudiarse unas materias para aprobarlas, sino al análisis, a profundizar en los análisis, en la investigación. Exacto. Hay una parte donde él dice allí que él sintió, después de ya al segundo año de estar allí, que se había transformado en un tremendo investigador por la influencia que recibió de esos profesores, donde uno de ellos, que él también lo destacó siempre, y hemos tenido la fortuna de conocerlo después con profundidad, digamos, y sus escritos, conocer al hombre
que piensa, que es el general Pérez Arcay, Exacto. que por Fue cierto su maestro, ha ¿no? estado con ciertos problemas de salud. Desde aquí sí. lo saludamos y le deseamos larga vida, que se recupere pronto, ¿no? Así es. Ese ¿Qué fue otra- uno de sus maestros, el ¿Qué general otro- Pérez Arcay. ¿Qué otras personas influyeron? ¿Qué otras lecturas? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. De acuerdo. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Adam, me comentabas la influencia que tuvo en la formación política, académica, del comandante Chávez, el maestro Pérez Arcay. ¿Qué otras personas o qué otras lecturas Yo creo convierten que, a Chávez de un militar a un político? más allá de las personas que son importantes, recuerdo ahora al querido amigo Pérez Arcay. Otros nombres se me escapan como profesores, ¿no? Pero de influencias de lecturas y de algunos, digamos, militantes políticos con los que él tuvo relación, por lo que te comentaba inicialmente, de ese contacto con la militancia civil, digamos, de la izquierda venezolana. De las lecturas, por ejemplo, yo sé que él, además de los estudios formales en la academia, donde por estos cambios de pensum de lo que hablábamos, tenían que estudiar y analizar mucho a Bolívar, bajo la dirección de profesores como Pérez Arcay y a Zamora. Y así como Pérez Arcay, otros profesores, tanto militares como civiles, ¿no? De esos nombres que se me escapan ahora. Pero él también comenzó a leer, por esa influencia nuestra, digamos, los del mundo civil, a Marx, a Lenin, a Mao Zedong, pero también a Mariátegui, ¿verdad? A Gramsci. Entonces, ya en esa época comenzó a leer a Sí, Gramsci. sí. Y entonces, porque una de las características de él es que era un gran lector y estaba siempre detrás de la información para leer, para analizar, para aprender. Pues su cerebro era como una esponja y además hay que reconocerlo, un hombre muy inteligente, ¿no? Y que fácilmente captaba cualquier cosa. Entonces, y por eso, como te decía también anteriormente, él mismo sintió que se transformó en un gran investigador, pero un investigador así que se chupaba el conocimiento, ¿no? Que absorbía todo lo que le llegaba a las manos y según su interés, pues, porque entonces él comenzó a interesarse por la realidad que vivía el país, comenzó a interesarse por esa política pensando en posibles cambios, qué hacer, ¿verdad? Como la vieja pregunta de aquel libro de Lenin, pero ¿qué hacer para cambiar la realidad del país? Hasta ese momento era un militar progresista, nacionalista, patriota. Así es, así es. Todavía no se había convertido en un revolucionario, en el con líder ideas socialista, marxistas, digamos, sí, socialista. un militar progresista, ¿no? Pero de avanzada, pues. Y bueno, hay que recordar dentro de esas influencias a un barinés, un viejo barinés que nosotros quisimos mucho también, que era militante del Partido Comunista y era vecino nuestro. Fue de esas casualidades también, o causalidades de la historia, esa mano que conspiraba, como él decía, para ponerlo en el sitio debido. En una ruta. Ajá, nosotros llegamos, uno podría decir de casualidad, a vivir allí en una urbanización en Barinas, cuando vinimos de Sabaneta para poder seguir estudiando educación media, porque en aquella época en el pueblo no había liceo. Y esos vecinos, resulta que bueno, el jefe de familia era el poeta, historiador y militante de izquierda del Partido Comunista, José Esteban Ruiz Guevara. Eso fue una influencia importante en él, porque nos conocimos incluso antes de él venir a la academia, pero en esa época no conversaban tanto. Después que ya como segundo o tercer año en la academia fue cuando él comenzó, cada vez que iba a Barinas de vacaciones, a tener una relación muy directa con el viejo Ruiz Guevara. Y después de ya como militar graduado, con mayor intensidad. Entonces ese compatriota, ese viejo querido,
le enseñó, le decía que leyera tales o cuales libros, analizaba con él en su pequeña biblioteca. Él lo relató en varias oportunidades, cómo se encerraban los dos en la pequeña biblioteca de una casa humilde de allá de clase media baja de Barinas, a leer, a analizar ese tipo de libros, pues a Marx, a Lenin, pero también a Zamora. Incluso Ruiz Guevara publicó varios libros y uno de sus libros tiene que ver con toda la lucha federal que dirigió Ezequiel Zamora. El libro se llama Zamora en Barinas, ¿verdad? Y una extensa investigación que dio origen a un libro de cerca de 1000 páginas, ¿no? Para mencionarlo rápidamente. De tal forma que Chávez tuvo esa formación entre lo militar, las artes militares, las materias de historia que tenía que estudiar en la academia, pero también con influencias que le llevaron a profundizar en el estudio, el análisis de teorías revolucionarias. Durante los años en las cárceles debe haberse fortalecido esa formación progresista, nacionalista, por supuesto, de avanzada. ¿Qué ocurrió en la cárcel finalmente para que se convirtiera en un dirigente progresista de izquierda? Y sobre todo, ¿cómo transforma la izquierda venezolana? La izquierda venezolana en esa época era acusada de dogmática, de radical, de estar desconectada con los sectores populares, con las expectativas y demandas de los sectores populares. Y podríamos decir que Chávez baña de pueblo a la izquierda, una izquierda que históricamente no superaba el 10% de la votación. ¿Qué ocurrió ahí? Porque no solamente hay una transformación del líder militar y político, hay una transformación luego de la izquierda, sobre todo de la izquierda radical. Sí, fíjate cómo yo lo veo, es una opinión muy particular, porque incluso es un tema que yo creo que no se ha debatido mucho, que no se ha conversado, que incluso debería hacerse, ¿no? Sí. Como una investigación sociopolítica de mayor profundidad en ese sentido. Pero ¿cómo yo lo veo? Que surge Chávez el 4 de febrero de 1992, tiene esos segundos que son cruciales para la historia moderna de nuestro país ante los medios de comunicación y dice lo que conocemos, pero que define 3 o 4 conceptos que son fundamentales para el sentir del pueblo. Primero, define el movimiento como bolivariano, ¿verdad? Y eso el pueblo lo siente, pues bueno, nosotros somos hijos de Bolívar, ¿verdad? Dice que asume la responsabilidad, te lo mencionaba ahora, cuando aquí nadie asumía responsabilidad para nada, pues. Entonces, eso también lo sintió el pueblo lo asumió, dijo, para mencionar así rápidamente, una frase que le puede haber pasado por la cabeza a una gran cantidad de gente: oye, mira, este militar, un joven militar, derrotado prácticamente, va preso, quién sabe cuál será su destino, y sin embargo tiene la valentía, el coraje de asumir la responsabilidad de lo que sucedió. Y tercera cosa que menciona, además, o a pesar de ser ese militar aparentemente derrotado, porque fracasó la insurrección, por ahora vendrán tiempos mejores. Eso sembró esperanza, pues, o revivió una esperanza. Y mantuvo viva la lucha. Exacto, pues una esperanza adormecida en el pueblo revivió. Esos militares realmente creían que podían tomar el poder. En ese día, el 4 de febrero, ellos mismos decían, Chávez, porque lo demás, era un objetivo. Fue como una quijotada, ellos mismos lo decían. Claro, ellos sabían que la posibilidad no era muy alta. ¿Tenían alguna idea del impacto que podía tener la rebelión militar en la población? Como lo que sucedió luego, yo estoy seguro que no. Fue inesperado. Eso fue inesperado. Pero entonces sucedió eso, Quizás es la mano que conspiraba, la mano que conspiraba para seguir dirigiendo el destino, ¿no? Chávez dice lo que conocemos, te repito, con por lo menos esas 3 cosas bien claras y definidas que el pueblo inmediatamente asumió. Entonces, bueno, Chávez 2 años en la cárcel, por supuesto esos 2 años él la llamó incluso la cárcel de la dignidad,
Y fueron 2 años de mucho estudio, mucho análisis y, por supuesto, de fortalecimiento del liderazgo, de lo que es el proyecto en sí. Claro. Él ahí lo cimentó y salió entonces a recorrer el país y a mostrarle al pueblo, a ese pueblo llano nuestro, donde habían militantes de Acción Democrática, de COPEI, más allá de la izquierda. Asumió la vía electoral, ¿no? Exacto, pero entonces para todo el pueblo él salió a mostrar su proyecto bolivariano. Y entendió que necesitaba fundar un partido político. Exacto, y se fundó primero un movimiento, incluso pensando en que los partidos, tanto de izquierda como de derecha, tú lo dijiste hace un momento, estaban desprestigiados, o sea, nada más la palabra partido ya causaba rechazo en la población. Entonces, por eso él mismo pensó, y los que estábamos trabajando con él ahí muy cerca estuvimos de acuerdo, era muy razonable que en lugar de llamarlo partido lo llamáramos movimiento, y que además eso daba también la idea de amplitud, la idea de no dogmatismo, ¿verdad? Entonces el movimiento Quinta República. Refrescar el discurso que realmente entendiera la gente, con símbolos y gramáticas totalmente diferentes. Y entonces efectivamente la gente, la mayoría del pueblo venezolano lo asumió así, y por eso se desató lo que él mismo llamó el huracán bolivariano en la calle. En esos años, desde el 2004, cuando sale de la cárcel, hasta del 94, desde 1994 hasta 1997, son 3 años de intenso trabajo en la calle, que el pueblo asumiendo el proyecto de Chávez hasta que se decide participar en las elecciones, ¿verdad? Porque incluso en esos años era mostrar el proyecto sin decir si vamos o no vamos a las elecciones. Entonces, cuando se decide en el 97 participar en las elecciones con Chávez como candidato a la presidencia, por supuesto, bueno, el huracán se aceleró. Eso causó un revuelo, todos recordamos eso, ¿no? Lo que significó para la gente saber que Chávez iba como candidato a la presidencia, ¿no? Esta revolución nació en los cuarteles. Eso le imprime a las Fuerzas Armadas un perfil distinto con relación a los otros ejércitos o Fuerzas Armadas de América Latina y del mundo. ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué nos dice eso de nuestras Fuerzas Armadas? Yo creo que se entiende muy poco del rol que ha jugado y juega las Fuerzas Armadas en este proceso de cambio. Pero me responde cuando regresemos a los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te comentaba, Adán, que esta revolución nace en los cuarteles. Eso le imprime unas características, unos valores fundamentales. ¿Qué nos dice todo esto acerca de las Fuerzas Armadas bolivarianas? Sí, fíjate, eso es fundamental. Claro. Y quizás, como tú dices, un tema que poco se debate, ¿no? Sí. Aunque hay que reconocer que, bueno, comenzando por los propios líderes en este momento de nuestra Fuerza Armada bolivariana, como el propio ministro de la Defensa, el compañero Padrino López. Que tiene un liderazgo militar, pero también un liderazgo político. Por eso, el director del CEO, el compañero Ceballos, todos ellos mismos lo manifiestan, pues. O sea, somos miembros de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, pero somos parte del pueblo sin duda. Sí, pues. Entonces, y de un proceso, ¿no? Exacto, es esa concepción que se inició en esos años de la Academia Militar con Chávez como cadete, y Chávez y los demás compañeros que estaban con él en ese momento. Ellos comenzaron esa siembra, y esa siembra se ha mantenido afortunadamente, porque sin duda es un punto muy importante para seguir resistiendo y seguir venciendo en esta construcción de socialismo bolivariano. Estas Fuerzas Armadas siempre han sido integradas por pueblo, por sectores populares. Sí, desde el Ejército Libertador. Desde el Ejército Libertador. Entonces, eso lo rescató y lo sembró Chávez con sus otros compañeros. Y así se mantiene, y más que se mantiene, yo creo que se fortalece
a medida que siguen los ataques, el empeño del imperio norteamericano de acabar con este gobierno, de frenar la revolución. Eso lo que hace es fortalecer el sentimiento de patria, pues el sentimiento bolivariano. Y es lo que manifiestan los compañeros que están dirigiendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por todas partes. Y lo manifiestan y lo muestran con el ejemplo, ¿no? Entonces, sumamente importante ese tema, porque es lo que nos permite mostrar, no solo para nosotros al interno, sino para el mundo, que efectivamente tenemos ese gran legado, parte del legado de Chávez, pero una parte muy estratégica es el movimiento cívico-militar. Eso es clave. Eso es clave. Aquello que se inició en esos años, de los que ya comentábamos, bueno, se fue consolidando, se fue amalgamando y tenemos hoy día ese movimiento cívico-militar, que es como Chávez nos enseñó, pues, y nos enseñó es a todo el pueblo bolivariano, que somos la mayoría. Que no país. podía quedarse en un concepto militar nada más. Exactamente. Porque también se planteaba que fuese un proyecto democrático, pacífico, electoral. Y para eso necesitaban a los civiles, pues, y a los partidos políticos. Que viene de la concepción bolivariana, precisamente, del pueblo. Todos somos el mismo pueblo. Y entonces el pueblo, Chávez recordando a Bolívar y dándole su propia interpretación, decía, bueno, somos el mismo pueblo. Un pueblo o parte de ese pueblo tiene uniforme, una parte del pueblo tiene uniforme y otra parte no tiene el uniforme. Pero somos el mismo pueblo unido, un movimiento cívico-militar para rescatar la patria, para consolidar libertad y soberanía, para luchar por la igualdad y la justicia social. Antiimperialista. Antiimperialista, ¿verdad? Entonces ese es el movimiento cívico-militar que sin duda, como tú lo planteaste, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, tiene su génesis en los cuarteles de aquella época, con Chávez a la cabeza. Exacto. En este momento, quizás por las circunstancias del bloqueo financiero, del hostigamiento económico contra Venezuela, se ha profundizado las relaciones entre Venezuela y Cuba, principalmente, además de otros aliados, China, Rusia. ¿En qué consiste ese fortalecimiento de las relaciones hoy entre Venezuela y Cuba? El presidente ha anunciado algunas medidas, algunos compromisos que van más allá de las relaciones diplomáticas, ¿no? Sí, es un convenio sumamente importante que también se originó, como recordamos, gracias al empeño de Chávez a través de las relaciones con el comandante Fidel. Y se firmó ese convenio marco Cuba-Venezuela que le ha traído tantos beneficios a nuestro pueblo. Y es lo que entonces acaba de anunciar el presidente Maduro, el hijo de Chávez, hace pocas semanas, porque se realizó aquí mismo en Caracas la 20ª reunión de la Comisión Intergubernamental para hacerle el seguimiento al convenio. Se firmaron nuevos convenios, sobre todo, o sea, los convenios específicos por áreas, sobre todo en el área energética, en el área de la agricultura, en salud, en educación, en deporte, en cultura, ¿verdad? Que son áreas fundamentales para seguir adelantando los programas sociales que tanto beneficio le han traído. Y Cuba también está viviendo un tiempo de renovación, de transformación, claro, sobre todo en el tema económico, ¿no? Exacto, y entonces ellos acaban de aprobar el año pasado una nueva constitución. Entonces en ese marco, convenios, dentro del gran convenio marco, convenios por áreas, adaptando a las nuevas realidades, a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades que se van creando. Todos sabemos que se resuelven unas situaciones y se crean otras, ¿verdad? Entonces, en ese marco, conscientes de lo importante que es para nuestros dos pueblos fortalecer ese convenio, se hizo esta reunión intergubernamental, se firmaron nuevos convenios por área y anunció el presidente Maduro, entre otras cosas, por ejemplo, para seguirle entregando a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad que podamos, dentro de esa concepción bolivariana también, el fortalecer, reforzar, relanzar, por ejemplo, la misión Barrio Adentro Salud. Barrio Adentro Salud dentro de ese convenio con Cuba. Y entonces van a seguir llegando los médicos, las médicas de la hermana República de Cuba, todo el personal de salud que se necesite, medicinas. Hay un convenio donde Cuba se compromete a traer parte de las medicinas que ellos producen allá.
De tal manera que, fíjate, eso es sumamente importante porque mientras la oposición sigue diciendo, bueno, y más allá de la oposición aquí venezolana, que como sabemos está totalmente dividida, no tienen liderazgo, no tienen ya prácticamente que decirle a sus seguidores, sino que siguen instrucciones del gobierno norteamericano. Más allá de la oposición, mientras el gobierno norteamericano, entre otras cosas, dice que sancionan a Cuba porque Cuba apoya el régimen de Maduro, porque Cuba tiene aquí no sé cuántos miles de efectivos del ejército cubano en Venezuela. Eso es totalmente falso. El ejército cubano que está aquí es lo que nosotros hemos definido, y el propio Chávez los llamó en su momento así, el ejército de batas blancas, hablando específicamente de la salud. Médicos y médicas y otros tipos de personas, enfermeras, especialistas, etcétera, pero también en las áreas, como te decía, de cultura, de deporte, de agricultura, etcétera, brindando asesoría, trabajando junto con nosotros, dándole a nuestro pueblo, en el caso de la salud, la asistencia médica directa en sus barrios, en sus casas, ¿verdad? Como nunca antes se hizo en la Cuarta República, ¿verdad? Nosotros tenemos médicos y ahora muchos venezolanos sumados, venezolanos y venezolanas que se han formado algunos en Cuba en los primeros años, que se están formando aquí, los médicos integrales comunitarios, que están haciendo especialidades en Cuba. Allá mismo hay ahora eran cerca de 300 cuando yo llegué, ya algunos han terminado y se han venido, están ya incorporados aquí en sus sitios de trabajo, especialistas en todas las ramas de la medicina. Nos quedan allá cerca de 70, 80 que terminan ahora sus estudios entre junio y julio de este año 2020. Es decir, que hay formación de personal venezolano y que se incorpora, ya son varios miles de venezolanos y venezolanas en el área de la salud nada más, para hablar solo de ese tema, pero tema que es tan importante. La nueva Constitución cubana establece una apertura importante al capital. También en Venezuela hemos visto cómo se han ido flexibilizando los controles, control de precios, control de cambio, y eso ha dinamizado la economía y ha generado optimismo y expectativas positivas en la sociedad venezolana. 71% de los venezolanos piensan que el año 2020 va a ser mejor que el 2019. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a una economía, a la consolidación de una economía mixta, vamos a una revolución policlasista con una participación importante del capital. Bueno, ese es un temazo, dije ese Walter Martínez, ¿no? Para abrir el debate, Entiendo que todo eso está en discusión. Exacto, ¿no? Pero un tema muy importante ¿Qué crees tú? Y en programas como este es importante y que la gente siga pensando y siga analizando, que cada quien opine, eso es muy importante. Yo particularmente pienso que como estamos en esta transición hacia el socialismo con esas aperturas que hemos visualizado, yo opino, como tú me comentabas, pues que con tu Monitor País, las mediciones que han hecho últimamente, la percepción de la mayoría de los venezolanos es esa, ¿no? Positivo, entre otras cosas, que este año 2020 va a ser mejor que el 2019, y eso tiene que ver con esa percepción de que van a mejorar las condiciones económicas, ¿verdad? Eso significa que el pueblo tiene confianza en su gobierno, tiene confianza en lo que se está haciendo. Aunque alguien puede decir se han cometido algunos errores o hay debilidades en algunas políticas económicas. Bueno, ¿quién no comete errores? ¿Verdad? Todos cometemos errores. Lo importante es revisarlos, corregirlos y tomar acciones para no volverlos a cometer. Y yo creo que efectivamente eso es lo que se está haciendo, ¿no? En ese sentido, bueno, y como estamos en una transición hacia el socialismo, en este momento, y lo tenemos nosotros contemplado en nuestra Constitución, es muy importante fortalecer la empresa mixta. Una empresa mixta que no tiene que ver, desde mi punto de vista, con que alguien diga que estamos renunciando a esos principios de construcción socialista, ¿no? Es asegurar la participación para la inversión, la producción, considerando que lo que debe vigilar el Estado es que esa industria, esas empresas mixtas funcionen de tal manera que siga bajando la especulación, que siga bajando la inflación, que no se explote a los trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Es decir, que eso significa mantener, para decirlo así muy rápido, porque entiendo además que estamos terminando, ¿verdad? Eso significa que mantenemos los principios
que animan una construcción socialista, conscientes de las aperturas también que hay que dar, sobre todo en esta transición tan difícil que estamos viviendo. Y que el desarrollo no es solo económico. La contribución de la empresa privada con el desarrollo no puede ser solo económica, tiene que ser también humana y social. Exacto, ahí está lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Lo cuantitativo y lo cualitativo. Sí. Bueno, gracias, Adán, por este extraordinario, histórico análisis situacional conmemorando los 28 años del 4 de febrero. Gracias a ustedes, a ti, a toda esta planta televisora, a tus televidentes, que sabemos es un público numeroso. Y ojalá que ese público siga, como sabemos que lo hace, analizando, estudiando. Como siempre nos decía Chávez, seguir formando la conciencia del deber social. Debatir, que este espacio es para contribuir con ese debate necesario e impostergable. Así es. Gracias, Adán. Y ahora, el Monitor País Interlaces. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El año 2019 cerró en Venezuela con un significativo clima de optimismo y expectativas positivas. 71% de los venezolanos considera que el año 2020 será mejor que el año 2019. La apertura económica y específicamente la flexibilización de algunos controles sobre la economía ha tenido un impacto positivo sobre la evaluación de la gestión del presidente Nicolás Maduro. El Monitor País Interlaces, correspondiente a diciembre pasado, concluye que 42% de los venezolanos califican como muy buena, buena y regular a buena el desempeño presidencial. 79% de los venezolanos está de acuerdo con que otros sectores, como los independientes y los empresarios, participen en el diálogo nacional. 81% está de acuerdo con que se produzca un diálogo entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos, con el fin de mejorar las relaciones entre ambos países. Podemos tener todos los recursos tecnológicos, pero si nuestro lenguaje es inadecuado y nuestra visión sigue sin forma, nuestro proceso puede ser revolucionario, pero no transformador. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.